a dar inicio al laboratorio número 7, que es clasificación de los suelos. En este vamos a utilizar la norma o referencia, que sería la ACTM D2487. Y el objetivo es dar posibilidades para estimar las propiedades óptimas de un suelo, por comparación con suelos de la misma clase cuyas propiedades se conocen. El fundamento teórico que vamos a ver ahora, brevemente vamos a hablar sobre la clasificación de los suelos, ordenamiento de los diferentes suelos en grupos, ¿sí? Que tienen las mismas propiedades similares. En tenemos el sistema de clasificación de suelos basado en granometría, según la norma AASHTO, según el sistema CTM, según el sistema FAA, el sistema SUB, que es el Sistema Unificado de Clasificación de los Suelos, y también el sistema del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ¿sí? En estos sistemas, ¿sí? Ustedes también, si es que recuerdan las clases donde el ingeniero les ha explicado esta parte, solo tienen que, bueno, solo van a utilizar lo que sería el sistema de clasificación AASHTO y el SUC, ¿no? El que el ingeniero mayormente utiliza sería el sistema de clasificación por la norma AASHTO. Es precisamente el que vamos a poner en práctica hoy y vamos a hacer un ejemplo de aplicación, ¿sí? De todas formas, tienen que saber cuáles son los otros sistemas, si no a detalle cómo se manejan o cómo se hace la clasificación con ellos, solamente saber que existen, ¿no?, otros tipos de sistemas de clasificación. El actual y el que más se utiliza sería el sistema de clasificación AASHTO. Porque es el más universal. A pesar de que el sistema SUB, también vamos a ver brevemente cuáles son sus planillas, sus tablas, vamos a poder comparar, ¿no?, un sistema de clasificación con el otro. En cuanto a un tamaño de los granos del suelo, podemos hacer una clasificación de acuerdo al sistema en el que estemos. Ahora, es importante que ustedes sepan que esto va a variar, ¿sí? Esto va a variar de acuerdo, bueno, de acuerdo al sistema, valga la redundancia. Aquí, fíjense, estoy sombreando la clasificación de los suelos según el tamaño de la partícula o del grano para el sistema de clasificación AASHTO, ¿sí? Esta tabla es una referencia que nos presenta el libro de Braham, ¿sí? Y en el cual, bueno, nos da una pauta, ¿no?, para que nosotros podamos saber, ¿no?, y poder concluir una clasificación, si es grava, si es arena, si es limo o arcilla, ¿sí? Entonces, en la primera parte vemos, ¿no?, que para que sea considerado grava, tiene que ser tiene que estar la partícula entre los 76,2 milímetros a los 2 milímetros. Este 76,2 es el equivalente de un tamiz número de 3 pulgadas y este de 2 milímetros es un equivalente al tamiz que sería el número 10, ¿no? También tenemos acá lo que sería para que sea considerada arena, entre los 2 milímetros y 0,075 milímetros. Este de 2 milímetros es equivalente al tamiz número 10 y este, el de 0,075, sería el equivalente al tamiz número 200. También tenemos lo que sería para un tamaño de granos, ¿sí? De granos que aquí se muestra también los parámetros o rangos, tiene que estar entre los 0,075 y el de 0,002. ¿Sí? Este de 0,075 sería el tamiz número 200 y este de 0,02 ya son dimensiones en micras, ¿no? Esta sería 2 micras, que una micra, por si alguien recuerda, es la milésima parte de un milímetro, ¿no? Ahora, para que sea considerado arcilla, esta tabla nos dice que tiene que estar el grano menor a un tamaño de 0,02 milímetros, ¿no? O 2 micras. Ahora,
En cuanto a este tamaño que es bastante pequeño, que se mide en micras, ¿sí? Nosotros no vamos a analizar estos tamaños, o sea, no hacemos ni la granulometría ni la clasificación con estos tamaños que son bastante pequeños. Eso se determina desde la granulometría por otros sistemas, por otros ensayos. El de granulometría se lo determina, como ustedes recordarán, cuando son partículas bastante finas por el ensayo que se denomina hidrómetro, ¿no? Cuando ya tenemos que hacer una clasificación de los suelos o un análisis hidráulico con gravas y arenas y, bueno, limo o algunas partes de arcilla, realizamos el tamizado mediante los tamices, ¿no? El juego de tamices. Pero cuando las partículas son ya bastante pequeñas, ¿sí? Hay un porcentaje de consideración que se tiene que comparar. Si es mucha la cantidad de finos que tiene la muestra, entonces la granulometría que se realiza, porque sí se realiza, es por el ensayo del hidrómetro, ¿no? Pero ese ensayo se lo realiza cuando ya se tiene que hacer algunas obras, algunas construcciones con estructuras que son ya mayormente que van a estar sometidas al agua, ¿no? Obras hidráulicas. Ahora, en cuanto a esta clasificación que vamos a ver, nosotros no vamos a hacer el estudio de estas partículas bien finas, ¿sí? Ya, ahora, vamos a continuar. Este sería la planilla que también está en el libro, ¿sí? Que nos presenta lo que serían las diversas, y bueno, todo el cuadro con el que trabajamos para el sistema de clasificación mediante ASTO, ¿sí? En este caso tenemos aquí lo que sería los materiales. Bueno, en la primera parte vamos a ver, y se puede ver en la tabla, que este método, este sistema de clasificación según esto, nos clasifica a los materiales en grupos. Fíjense, en la segunda fila, bueno, la primera fila tenemos los grupos A1, A3, A2, A4, 5, 6 y A7, ¿no? Estos son los grupos, y a su vez estos en la parte inferior tienen un subgrupo, ¿sí? Tienen un subgrupo y que esto se realiza, ¿no? O sea, el uso de la clasificación mediante este sistema se lo hace comparando en sí todos los sistemas que vamos a ver, bueno, y los que ustedes ven con el ingeniero, que sería el ASTO y SUB. Nosotros vamos a ver el ASTO ahora, pero los dos en general los realiza comparando, ¿no? Los datos que nosotros tenemos como resultados de los ensayos con los datos que están parametrizados aquí en la tabla, ¿sí? Entonces nosotros hacemos comparación por comparación y vamos nosotros tratando bueno, buscar, ¿no? Un grupo y un subgrupo para nuestro suelo, donde cumplan todos los parámetros que están detallados aquí en la tabla. Ahora, tenemos también que mencionar, ¿sí? Que aquí en esta tabla de ASTO, ¿sí? Bueno, en la parte superior tenemos una clasificación general, por la cual se hace el ingreso mediante esa clasificación, que es la primera que se hace. Sería esta, los materiales granulares, y en el otro lado los materiales fino, limo arcilloso, ¿sí? En este caso, el 35% o menos pasa el tamiz número 200. Y para que sea un material ya limo o arcilla, tiene que ser mayor, ¿sí? Al 35%, mayor o igual al 35% del material que pasa el tamiz número 200. Muy bien. Ahora, no solamente eso. Fíjense en la parte de abajo de la tabla, nosotros podemos ver que este sistema nos dice, ¿no? La calidad que va a ser nuestro material. Es así que en esta parte de abajo nosotros tenemos una clasificación que en este momento no vamos a hacer mucho énfasis a esto que llaman subbase, que esto es una de las capas del paquete estructural de un pavimento, ¿sí? En sí, nosotros solo vamos aquí a explicar, o vamos a hacer énfasis en la calidad que se nos indica, ¿no? Cuando está la muestra entre estas columnas de acá, ¿sí?
vemos que en la parte de abajo nos dice que está entre excelente y bueno. Ahora, esto es en cuanto a la calidad del suelo, ¿sí? Cuando está aquí, entonces la calidad es buena, ¿no? Y cuando está en esta parte de acá, cuando cuando hagamos la clasificación y si cae y cumple con todas estas columnas y parámetros que hay acá, entonces nuestra calidad del suelo va a ser regular o pobre, ¿sí? O en otras palabras va a ser de mala calidad, de pésima calidad, ¿sí? Entonces, eso cada vez, sí, que aumenta el número de grupos, se va haciendo el material más pobre, ¿no? Fíjense, A1, A2, A3, hasta ahí es excelente, bueno. Y cada vez que va aumentando el número de grupos y subgrupos, ya el material se hace más pobre, ¿no? O de una calidad más baja. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que sería aquí tenemos nosotros lo que sería también el índice de grupo. En la parte de acá tenemos el índice de grupo, ¿sí? Que va de 0 a 20 o más, ¿sí? Y esto es básicamente, bueno, y seguro esta va a ser una pregunta de examen que van a tener con el ingeniero. Tienen que saber ustedes definir y explicar lo que es el índice de grupo, ¿no? El índice de grupo no es otra cosa que un parámetro o un indicador de la calidad del suelo. Y a ustedes les sirve para poder hacer comparaciones con diferentes tipos de suelo, ¿sí? Dentro de un mismo grupo. Y bueno, algunas cosas particulares de este índice de grupo siempre se escribe dentro del paréntesis, ¿no? Y como se ve en la tabla, va del 0 al 20 o más. Otra cosa más que podemos hablar desde el índice de grupo es que cuando el índice de grupo tiende a 0, ¿sí? Es de buena calidad. Fíjense aquí, cuando el índice de grupo aquí en esta columna A1, para el grupo A1 es 0. Para el grupo A3, aquí está A3, para esa columna el índice de grupo es 0. Para el grupo A2, el índice de grupo es 0 y también va aumentando. Y luego va aumentando una vez más, entonces podemos concluir de que cuando el índice de grupo aumenta, la calidad del suelo baja, ¿no? La calidad del suelo baja. Ahora, este trabajo, este ejercicio, nosotros lo hacemos con los datos que obtenemos en dos laboratorios. Ya más antes yo los había dicho, ¿no? ¿Qué laboratorios son los que nosotros vamos a ocupar? ¿Sí? ¿Y alguien recordará? A ver, ¿qué laboratorios ocupamos para hacer una clasificación de suelos? Utilizaremos el laboratorio de porcentaje de humedad. ¿Qué laboratorio ocuparemos? Fíjense, en esta parte de acá tenemos los datos. Granulométrico. Sí, aquí está el porcentaje que pasa en cada tamiz, ¿no? Entonces, esto es análisis hidrométrico. Y cuando ustedes ven acá, fíjense, límite líquido y índice de plasticidad, ¿qué laboratorio les viene a la memoria con estos datos? 4. El ensayo 4, o el ensayo de límites de consistencia, ¿no? En sí, el 5 sería el de límites de consistencia o límites de Attenborough, ¿ok? Entonces, esos dos laboratorios nosotros tenemos que realizar, tenemos que tener los resultados para poder clasificar el suelo. Porque aquí nos piden, ¿no?, los datos que comparemos para el tamiz número 10, 40 y 200. Esa diferencia, con una fórmula sencilla, obtenemos el índice de plasticidad. Sí, entonces eso es básicamente lo que podemos ahorita mencionar de la tabla, algunas características. Aquí ustedes ven en esta parte de acá que dice NP. NP es un símbolo o un resumen que quiere decir no plástico, ¿no? Quiere decir que no tiene plasticidad. Si en esa columna hay algún material que nosotros estamos realizando y cumple con estos dos parámetros, directamente aquí cuando lleguemos para comparar, se va a considerar como un suelo no plástico, ¿sí? No plástico, o que no tiene plasticidad, o que tiene, ¿no?,
o que tiene más bien una cohesión aparente debido a la tensión superficial. Y esto de acá se ve generalmente en lo que son las arenas finas, ¿sí? Lo que son las arenas finas. Ahora, ya habiendo explicado todo esto, lo que vamos a hacer en el cálculo y vamos a esta tabla es una comparación, como yo ya les estoy diciendo, el entonces, donde en This esta meeting tabla, is en este being sistema, recorded. a diferencia del anterior, ¿sí? A diferencia del anterior, ya nos da el nombre directo para que nosotros lo coloquemos en la conclusión. Fíjense en la última parte, aquí ya nos está diciendo, ¿sí? De acuerdo a dónde, en qué fila cumplan todos los parámetros, aquí ya nos está diciendo, ¿no? Qué tipo, qué clase de material es. Grava, arcillosa mezclada con grava, arena y arcilla, ¿no? Entonces aquí ya nos está indicando directamente, ya nos da el nombre que va a tener el suelo. Si bien aquí está, bueno, utiliza y compara algunos otros parámetros, la forma de trabajar es la misma, ¿no? Comparando nuestros datos con los datos o parámetros que nos ofrece la tabla. Aquí vemos el orden o la posición como lo ordena el libro de Braha, es un poquito más extensa, más abierta, ¿sí? Y bueno, en sí, estos dos cualquiera pueden usted utilizarlo, pero el que más utiliza el ingeniero sería el AST. Ahora, ustedes tienen que saber, sí, así como estos dos, como son solo dos sistemas que ustedes tienen que repasar, ¿no? Porque son los que el ingeniero les explica, tienen que saber, ¿no? Qué, eh, qué es un grupo, qué es un subgrupo, qué es el índice de grupo, y así sucesivamente hasta poder eh, describir, ¿no? Cómo se manejan estas tablas. En cuanto a los materiales para este laboratorio, ¿sí? Vamos a colocar que va a ser una muestra para realizar el ensayo. En cuanto a los equipos y herramientas, nosotros vamos a colocar, ¿sí? En esta parte, aclarando, estos serían los equipos y herramientas para el ensayo de análisis granulométrico, ¿no? Y estos equipos que se muestran acá son los que hemos visto o hemos mencionado para el ensayo de el análisis granulométrico. Ahora, para el otro ensayo, ¿sí? Para el otro ensayo que sería el ensayo de límites de consistencia, son estos de acá, ¿no? El aparato Arturo Casagrande, la espátula, la cápsula, el cepillo, el vidrio, horno, entre otros equipos más. En cuanto al procedimiento, como son los dos laboratorios que nosotros ya hemos visto, ¿sí? Nosotros en esta parte no vamos necesariamente a colocarlo o a copiarlo, sino sencillamente podemos hacer la siguiente mención, ¿no? Los procedimientos son los correspondientes a los ensayos de límites de consistencia y el análisis granulométrico. Ahora, si hay alguien que quisiera copiar los procedimientos de estos dos laboratorios mencionados y volverlos a colocar acá, también no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, en cuanto a los datos que nosotros vamos
necesitar para hacer la clasificación serían estas dos tablitas. La primera tabla son los datos o resultados que nosotros obtenemos del ensayo de granulometría, y el de abajo sería los datos del ensayo de límites de consistencia, ¿sí? Aquí, como yo les había mostrado en la tabla de Ashton, necesitamos saber el porcentaje que pasa en el tamiz número 10, número 40 y número 200. En los otros tamices, ¿sí? Puede ser que también hayamos utilizado el 4, el número 20, el tamiz número 60 y el 100. Aquí no estoy colocando los valores. Esto no quiere decir de que al momento de hacer la granulometría no me debe quedar nada ahí, ¿sí? Sino es que aquí no los estoy colocando y puede ser de que haya material acá o puede ser de que no haya. Muy bien. En sí, los datos que yo voy a utilizar, los que a mí me van a interesar y ustedes que extraer para hacer la clasificación de los suelos, tienen que ser el porcentaje que pasa en el tamiz número 10, en el número 40 y en el número 200. En los otros tamices puede que sí o no haber, ¿sí? O sea, puede que haya, que no hay ningún problema, ¿sí? En cuanto a los límites de consistencia, este dato nosotros ya sabemos cómo sacarlo, el límite líquido, y este límite plástico nos va a ayudar a poder determinar el índice de plasticidad. Recuerden, el índice de plasticidad es límite líquido menos el límite plástico. Es solamente esa diferencia y obtenemos el valor del índice de plasticidad. Muy bien. Ahora, vamos a entrar a la parte de la fórmula. En esta parte de las fórmulas tenemos el sistema de clasificación de suelos según Ashton. Tiene esta fórmula para poder encontrar lo que sería el índice de grupo, ¿sí? Donde está compuesto, ¿sí? Por 4 términos, donde nos pide encontrar 4 variables A, B, C y D. Ahora, en cuanto a estas variables, aquí en la parte de abajo se explica cómo se encuentran cada una de las variables. La variable A es el porcentaje de material más fino que pasa el tamiz número 200. Tiene que estar entre el 35 y el 75%. Y generalmente, bueno, y tiene que estar en los rangos de 1 y 40. Para la variable B, tenemos que encontrarlo utilizando el porcentaje del material que pasa el tamiz número 200. Ese dato del valor tiene que estar entre el 15% y menor al 55%. ¿Sí? Por eso acá dice, pero no mayor, dice. Es decir, que no se tiene que sobrepasar de ese valor. Muy bien. Y esta variable B tiene que estar entre los 1 y 40. Para la variable C, vamos a utilizar el valor del límite líquido, que tiene que estar entre los 40 y 60, ¿sí? Y esta variable C tiene que estar entre los 1 y 20. La variable D, el dato, ¿sí? Tiene que estar, bueno, tenemos que utilizar para esto el índice de plasticidad, y ese dato tiene que estar entre los 10 y 20 y 30. Y para ello, el resultado que vamos a reemplazar tiene que estar entre los 1 y 20. Esta parte de acá vamos a detallarla mucho mejor. Hay varios casos que se pueden presentar. Si bien hay algún valor en cualquiera de las variables, y esto sucede, es común, donde, por ejemplo, acá donde nos pide utilizar el porcentaje de material que pasa el tamiz número 200, ¿sí? Nos dice que tiene que estar entre los 35 como mínimo y como máximo 75. Ahora, ¿qué pasaría si no está dentro de este rango? Qué sé yo, que tenga en vez de 35 uno menos inferior, un 20%. No entra dentro del rango. ¿O qué pasaría si sobrepasa los 75? ¿No? Entonces, aquí nos da una pauta para que nosotros podamos adoptar qué número le corresponde cuando no entra dentro del rango, cuando no entra, para este caso de la variable B, entre el 35% y el 75%. ¿Hay una solución? Sí. ¿Y cuál sería esa solución? Ahora les muestro en pantalla, enseguida, ¿sí? Antes, estas fórmulas adicionales tenemos para poder encontrar el subgrupo del grupo A7. Si ustedes han sido un poquito detallistas, se han dado cuenta que en esta parte de acá, fíjense, tal vez alguien se dio cuenta, en el grupo A7 tenemos dos subgrupos que están en la misma columna.
Pero ahí, ¿cómo los clasificamos entonces? ¿Cuándo vamos a saber de qué es del grupo A75 y cuándo del grupo A76? ¿Sí? Si tienen el mismo parámetro. Aquí están entonces esas fórmulas que nos van a ayudar a determinar. ¿Sí? Si alguien estaba con esa duda, ahí está la respuesta. Comparamos el índice de plasticidad, ¿sí? Si es menor al límite líquido menos 30, será del subgrupo A75. Ahora, si el índice de plasticidad, que esto es un dato, lo comparamos con el límite líquido menos 30. Si el índice de plasticidad es mayor a esa diferencia del límite líquido menos 30, entonces será del subgrupo A76. ¿Sí? Eso ustedes no se tienen que olvidar. Esto está también para que ustedes puedan repasarlo. Si bien no está ahí juntito, está en la siguiente página. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta igual para poder tenerlo en su formulario. ¿Listo? Estos son los casos que yo les comentaba. Ahora vamos a ver esa parte. ¿Sí? Vamos a ver esa parte, vamos a hacer los cálculos. Para ello, yo les pediría que, que los calculemos. ¿Alguien me confirma si se ve en pantalla la diapositiva? No se ve. Ah, ¿ahora sí? Ahora sí. Sí. Ya, perfecto. Estos son los tres casos con los que ustedes siempre, bueno, en cualquiera de las variables van a tener que calcular. En este caso estamos explicando solamente para el caso de la variable A, pero de la misma manera se presentan los casos para la variable B, C y D, ¿sí? Entonces vamos a resolver. ¿Qué pasa cuando el porcentaje, aquí nos dice, fíjense, aquí he copiado la instructiva que nos dice, para la variable A nos tenemos que fijar en el porcentaje de material más fino que pasa el tamiz número 200. Tiene que estar entre el 35 y el 75%. ¿Sí? Aquí está, entre el 35 y el 75%. Y esa variable A va a estar entre 1 y 40. El ingeniero tal vez ya les ha explicado, y si no, aquí yo les aclaro, que cuando ustedes estén en un caso donde el porcentaje que pasa el tamiz número 200 sea 40, 40 está dentro del rango, ¿sí o no? Está entre medio, ¿no? Está entre el 35 y el 75%. En ese caso, ustedes tienen que colocar 40, que es el dato del porcentaje que tienen, menos este 35%, que es el límite inferior. ¿Por qué? Porque 40 se encuentra en el medio de este rango de acá. Está entre 35 y 75. Entonces restamos 35%. Y de esa manera obtenemos que la variable A es 5. ¿Sí? Ahora, para el porcentaje que pasa el tamiz número 200 y nosotros tengamos un valor de 80%, en este caso ya supera el límite superior que era de 75. Ese era el rango que nos decía como referencia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 80? Cuando superó, en ese caso nosotros tenemos que colocar el rango máximo, ¿sí? Que es 40. Entonces acá directamente colocamos 40. ¿Qué pasa ahora si el porcentaje que pasa al tamiz número 200 tenemos que es 15%? Es inferior a este 35%, ¿no? Entonces, en ese caso nosotros lo que tenemos que hacer es directamente colocar 0. ¿Sí? 0. Hay un cuarto caso, ¿sí? Tal vez ustedes se lo puedan anotar, o aquí mismo lo vamos a hacer. ¿Qué pasaría si es el mismo del rango inferior? Vamos a colocar un ejemplo, si es 35. Entonces ustedes 35 menos 35 van a obtener un resultado de
0, ¿no? Entonces, esos casos son los que el ingeniero cada semestre indica. Yo creo que ya les ha indicado. De todas formas, ahí se los repito para que ustedes puedan recordar si es que ya han escuchado esa parte, o si no, aprender, ¿no? Si es que ahorita recién lo están viendo, ¿sí? Entonces, eso ustedes tienen que tener bien en cuenta, que hay esos casos que siempre se presentan, ¿no? Y una clasificación de suelo. Vamos a volver a lo que era. Aquí estaba normalmente. Así. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos lo que sería para la variable A. ¿Sí? Los tres casos con el ejemplo de la variable A. En este momento, entonces, ya estamos en condiciones de entrar a los cálculos. Vamos a entrar a los cálculos. Para ello, aquí tienen que ustedes tener un procedimiento, una guía de cómo se trabaja con la tabla, ¿sí? Y si ustedes tienen un lápiz y papel, pueden anotarse. Para esta parte de los cálculos siempre se comienza a analizar de la columna del lado izquierdo, ¿sí? Siempre de la columna del lado izquierdo. Es así de que en un inicio nosotros tenemos dos columnas. Esta columna de acá, que es la columna izquierda, y esta de acá, que es la columna derecha. Siempre empezamos a comparar por esta columna de acá. Si no cumple, entonces recién nos pasamos acá. Muy bien. Ahora, si ya entramos a esta columna de la parte izquierda, tenemos un grupo, dos grupos, tres grupos. Siempre se comienza de la izquierda. Entonces vamos a empezar a comparar con los datos de esta columna. Si no cumplen con los parámetros descritos, ¿sí? En las columnas del grupo A1, entonces recién pasamos a la siguiente columna, que sería del lado derecho. Si no cumple con estos parámetros, pasamos al lado derecho. Y así sucesivamente hasta que se pueda cumplir, ¿no? Los datos que nosotros tenemos con los datos de la tabla. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio entonces. Tenemos nosotros entonces que empezar por la parte izquierda. ¿Sí? Vamos a hacer entonces paso a paso su procedimiento. Si hay en alguna parte donde tengan duda, ya lo vamos a despejar también. ¿Sí? Aquí nos dice que tenemos que revisar el porcentaje que pasa el tamiz número 200. Si es, si es menos, si es igual o menos del 35%, pertenece a este grupo. Si es más del 35%, a esta columna. Entonces, en nuestro caso es 25,6%. ¿Entra aquí o no entra aquí? Cumple, ¿no? Dice aquí 35% o menos, ¿sí? En nuestro caso es 25,6, es menor del 35%. Entonces, en nuestro caso estamos con un material granular, ¿sí? Aún no sabemos si va a ser grava, arena, o qué composición, o qué combinaciones va a tener. Pero ya sabemos de que es granular, ¿ok? Ahora, seguimos, aquí tenemos que comparar con el grupo A1, y para el grupo A1 se nos presentan lo que serían dos subgrupos. El subgrupo A1A, y para este subgrupo nos pide comparar el porcentaje que pasa al tamiz número 10. El porcentaje que pasa al tamiz número 10 nos dice que tiene que ser 50 como máximo. Nos vamos a nuestros datos. ¿Cuánto es el porcentaje que pasa al tamiz número 10? 78,5. ¿Cumple o no cumple? No cumple, auxiliar. No cumple, ¿no? Porque dice máximo No cumple. 50. Entonces, no cumple. Descartado. Y lo que tenemos que hacer es ir a la columna de la derecha. Vamos al subgrupo A1B. Aquí, jóvenes, basta que no cumpla un parámetro, totalmente se descarta esa columna y se pasa a la columna de la derecha. ¿Sí? Basta que no cumpla uno, queda descartada la columna y se pasa a analizar la columna de la derecha nuevamente. En este caso nos pide comparar con el porcentaje que pasa el tamiz número 40.
Ya no nos pide aquí comparar con el tamiz número, con el porcentaje que pasa en el tamiz número 10, ¿sí? Porque sencillamente la tabla, o sea, el sistema ASTO, ya para este subgrupo no tiene como, o sea, no tiene como parámetro algo para comparar con el tamiz número 10. O sea, no quiere decir que no tiene que haber nada en el tamiz número 10, sino que no hay un valor para compararlo. Puede ser cualquier valor. Todos los valores que están aquí con valores, ¿sí? 50 máximo, 25 máximo, esos son los que se comparan. Los otros, sencillamente, si no hay, es porque la tabla pues no los está requiriendo para comparar, ¿sí? No los está necesitando. Entonces, aquí nos estamos para verificar con el tamiz número 40, para ver si está en el grupo A1B, y nos dice que tiene que ser ese valor del tamiz, del material que pasa al tamiz número 40, máximo 50, ¿sí? 50 como máximo. Vamos al tamiz número 40, es 46,1. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Cumple. Cumple, ya, ok. Seguimos comparando con el de abajo. Para el tamiz número 200 nos dice que tiene que ser 25 como máximo. En nuestro caso es 25.6. Se pasa por decimales. Si se pasa por decimales, se pasa. No es que casi que dio. No, tiene que cumplir exactamente. Si basta que no cumple con decimales, igual se descarta esa columna. En nuestro caso, ¿cumple o no cumple? No cumpliría. No cumple. Cumple. Por lo tanto, tampoco es del grupo o del subgrupo A1B. En este caso, se descarta y pasamos a la siguiente columna de la derecha. Estamos en el grupo A3. En el grupo A3, ahora nos pide nuevamente comparar con el tamiz número 40 y dice que tiene que ser 51 como mínimo. Tamiz número 40 es 46,1 en nuestros datos. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple No con cumple. ese. No cumple. No cumple. cumple. Nuestro dato de 46,1 es mucho sí. menor que 51 mínimo que nos dice la tabla. Entonces no cumple. Vamos con el siguiente parámetro. Para el tamiz número 200, 10 como máximo tiene que ser. En nuestro caso, nuestro dato al tamiz número 200 es 25.6. ¿Cumple o no? Tampoco no No cumple. cumple. No cumple. Tampoco no cumple. Sí. Entonces, Descartado. de hecho, descartado y pasamos a la siguiente columna. Estamos ya en el grupo A2, ahora no, en el subgrupo A1, A2, 4. Aquí estamos, ya hemos entrado a esta columna. Y nos pide comparar con el tamiz número 200. Para el tamiz número 200 nos dice 35 como máximo. En nuestro caso, nuestro dato es 25.6. ¿Cumple o no cumple? Sí, cumple. Cumple. Sí cumple. Sí, cumple, ¿no? Dice 35 como máximo. El de nosotros es menor, entonces entra dentro de ese parámetro. Bajamos más abajo porque hay valores para comparar. En este caso, tenemos que comparar con el límite líquido. El límite líquido nos dice que tiene que ser 40 como máximo. Nuestro dato nos dice de la muestra que es 32.10. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple, auxiliar. Sí cumple. Sí cumple. Seguimos. El índice de plasticidad, ¿sí? Nos dice que tiene que ser 10 como máximo. Ayúdenme a calcular aquí ahora el índice de plasticidad. El índice de plasticidad es igual a el límite líquido menos el límite 17.6. límite plástico. 6. 17.6. ¿Ya? ¿Eso le salió a todos? 17.6. Sí. Ya, perfecto. Entonces, tenemos como índice de plasticidad 17.6. Ahora nosotros tenemos que compararlo, ¿no? Nos dice máximo, o 10 como máximo nos dice. ¿Cumple o no cumple?
Aquí está el índice de plasticidad. No cumple. No cumple. Por lo tanto, queda descartado. Basta que un parámetro no cumpla, se descarta y se pasa a la siguiente columna. Estamos en la columna del grupo A2, subgrupo 6. Perdón, subgrupo 5. A25 sería. Para el tamiz número 200, el porcentaje que pasa tiene que ser 35 como máximo. En nuestro caso es 25.6. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Cumple, ¿ok? Para el índice, el límite líquido, nos dice que tiene que ser mínimamente 41. En nuestro caso, el límite líquido es 32.10. ¿Cumple o no cumple? No cumple. No cumple. No Descartado. cumple. Descartado y se pasa a la siguiente columna. En la siguiente columna estamos ya en el subgrupo en el subgrupo 6, ¿no? Del grupo A2. El porcentaje de material que pasa el tamiz número 200 nos dice que tiene que ser 35 como máximo. El tamiz número 200 en nuestros datos es 25.6. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple, auxiliar. Cumple. Para el límite líquido ahora, el límite líquido tiene que ser 40 como máximo. El límite líquido de nuestro ejercicio es 32.10. ¿Cumple o no cumple? También cumple. Sí. Cumple. El índice de plasticidad dice que tiene que ser 11 como mínimo. En nuestro caso es 17.6. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. 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 Entonces, este es el grupo con el subgrupo para nuestros datos. Es el subgrupo, es el grupo A2, subgrupo 6. A2. Hasta ahí, entonces, ya hemos hecho la comparación utilizando el sistema de clasificación ASTO. ¿Sí? Entonces, así de esa forma ustedes tienen que hacer su clasificación. Siempre tienen que empezar de la columna de la izquierda hacia la derecha, hasta que cumplan todos los parámetros de la columna, ¿sí? Todos los parámetros de la columna. Basta que no cumpla un parámetro, se descarta y se sigue con la columna al lado de la derecha. Muy bien. Ahora, tenemos que calcular el índice del grupo. Para este índice de grupo, ¿sí? Aquí voy a borrar la pizarra. Para este índice de grupo, ¿sí? Tenemos, bueno, aquí ya están los cálculos que habíamos calculado, el índice de plasticidad y el porcentaje, y ahí está la conclusión, el suelo pertenece al subgrupo A26, ¿sí? Ahora, tenemos que calcular lo que sería el índice de grupo. Para el índice de grupo, aquí están los datos nuevamente, ¿sí? Para el índice de grupo tenemos que la variable A tenemos que utilizar o tenemos que traer el porcentaje de material que pasa al tamiz número 200. Y dice que tiene que estar entre el 35 y el 75%. ¿Sí? En nuestro caso es 25.6. Como es menor a este rango inferior que sería 35, entonces por ese motivo aquí se coloca 0, ¿no? Como en los casos que vimos, cuando el dato que nosotros tenemos es menor al rango, ¿sí? Se coloca 0. Para la variable B, nos dice que tenemos que utilizar el dato del porcentaje que pasa al tamiz número 200. Y tiene que estar entre el 15 y el 55%. En nuestro caso es 25.6. Entra dentro del rango. Por lo tanto, hacemos una diferencia. 25.6, ¿sí? 25.6 menos 15 da 10.6. Aquí el ingeniero, ahorita que recuerdo, el ingeniero lo ordena de esta forma, ¿sí? B es igual, ¿sí? A lo que sería
el ingeniero coloca 15 menos 25.6. Y como el resultado nos dice que tiene que ser positivo, entonces él lo coloca entre valor absoluto. Que no habría ninguna diferencia, ¿no? Porque sale el mismo valor. Y aquí yo se los he ordenado de esta forma para que ustedes puedan entender mejor. Si ustedes hacen de esta forma, también está bien, pero no se olviden de que es entre valor absoluto. Por si ven algún ejercicio ahí por ahí que así lo ha acomodado, o en algún apunte antiguo, ustedes tienen que saber que ese sería el detalle que hay que tener, ¿no? Que el valor no puede salir negativo y por lo tanto se coloca con valor absoluto. Muy bien. Entonces, eso sería, tenemos ahora para la variable C de calcular, para la variable C, tenemos que tener como dato el límite líquido, tenemos que traer ese dato, el límite líquido aquí está, es 32.10 y nos dice que tiene que estar entre el 40 y el 60. Como el 32.10 es menor al límite inferior, o perdón, no entra dentro del parámetro, y mínimamente nos pide 40, entonces se coloca 0. ¿Sí? Aquí se trabajan con los casos que hemos visto en la parte de datos y fórmulas. Ese mismo conocimiento ustedes tienen que manejarlo para calcular cualquiera de las variables, A, B, C o D. ¿Sí? Para la variable D, finalmente nos pide calcular o compararlo con el índice de plasticidad. Nosotros ya lo habíamos calculado, nos daba 17.6, por lo tanto aquí tenemos que analizar si entraba dentro del 10 y 30, que era el parámetro. En nuestro caso entra, ¿no? Con nuestro dato, 17.6, entonces se hace la diferencia. 17.6 menos el parámetro, o sea, el límite inferior, que aquí es 10, de esa manera se obtiene 7.6. Ahora, hay un detalle igual que ustedes tienen que saber, y yo se los doy como un consejo para que ustedes puedan darse cuenta. Estos valores de las variables siempre van a estar dentro de estos rangos, ¿sí? Si ustedes han notado, fíjense donde ha salido un valor variable de 7.6. Está entre 1 y 20, ¿no? Si nos vamos más atrás, la variable B, fíjense, está en 6. También está entre lo que sería 1 y los valores donde oscila la variable A, ¿sí? Y tienen que tener en cuenta también los casos, ¿no? Por eso no puede superar aquí a los 40, y cuando supera al 75% directamente se coloca 40, ¿sí? Eso. Una vez que ya hayamos calculado las 4 variables, entramos a esta parte acá, el índice de grupo, y reemplazamos, ¿sí? Fíjense que la primera es 0 y el segundo igual, porque A es 0. Y también C. Pero el último término es el que me queda, 0.01 por B, que es 10,60, y por D, que es 7.6. Ahora, el índice de grupo me da 0,8, que sería, redondeando a 1. El índice de grupo siempre es un valor entero positivo. El redondeo que se hace cuando tiene decimales es un redondeo simétrico, ¿sí? Es un redondeo simétrico. Quiere decir de que si ustedes tuvieran 0.5, se redondea directamente a 1. ¿Y qué pasaría si ustedes tienen 0.4? Se quedaría en 0, ¿sí? Siempre el índice de grupo es lo que sería un valor entero positivo. Nunca puede salir negativo. Muy bien. Entonces, la clasificación del suelo es arena arcillosa. En esta parte de acá ya hemos explicado bien cómo hemos encontrado el grupo y subgrupo. Ya sabemos que
que este 1 del índice de grupo se coloca entre paréntesis y por eso está aquí entre paréntesis. Y nos falta explicar acá de cómo he colocado yo arena arcillosa. Y para ello también se los voy a explicar. Un momento, me van a dejar compartir por favor la pizarra. Pizarra del Jamboard. Ya, me confirman si ahorita en este momento ya se está viendo la pizarra del Jamboard. ¿Me confirman por favor? Sí, sí, auxiliar. Ya, perfecto. Aquí están los cálculos y aquí está, ¿sí? Aquí en esta parte de acá nosotros tenemos que realizar esto extra, ¿sí? Para poder denominarle a la clasificación que hemos hecho. Ya tenemos el grupo de subgrupo y el índice de grupo, pero tenemos que darle un nombre. ¿Recuerdan que yo les dije que el sistema sub ya nos daba un nombre? Eso es en el sistema sub. Como estamos haciendo por el sistema ASTO, ¿sí? Si bien acá nosotros en la tabla tenemos aquí una referencia aquí, a ver. Si bien nosotros aquí tenemos en la parte de abajo una referencia, que es la referencia, ¿sí? Aquí, fíjense, estoy sombreando la referencia que ya nos dice más o menos fragmentos de piedras, gravas y arena. Aquí nos dice arena fina, aquí nos dice grava y arena limosa o arcillosa. Nosotros estamos acá, en este caso acá, porque nuestro grupo y su grupo dio A26 con un índice de grupo 1. Ahora, estamos entre estas 4 tipos de suelos: grava, arena y limo o arcilla. Y para ello, lo que nosotros tenemos que realizar para poder colocar algo y estar seguros es ir a la granulometría, a los resultados que hemos tenido. Aquí en esta parte de acá estoy trayendo el cuadro de la granulometría, ¿sí? Ese es el cuadrito de la granulometría, donde lo que tenemos que hacer en este momento es saber cuánto de material queda retenido en cada uno de los tamices. En este caso, para el tamiz número 10, 40 y 200. Esto de acá, estos cálculos aquí, se los explico enseguida. Aquí se tiene que colocar el 100% menos el porcentaje que pasó por el tamiz número 10, que es 78.5. Aquí está, es un dato. La diferencia es 21,5. Quiere decir que en este tamiz, si pasó el 78.5, ¿cuánto es lo que me quedó? Es la diferencia, pues, ¿no? Entonces, este resultado de 21.5 representa la cantidad de material que quedó retenido en el tamiz número 10. Muy bien. Ahora, si pasó el 78.5 a los tamices inferiores, yo quiero saber cuánto de material me quedó retenido en el tamiz número 40. Entonces, si lo que pasó era 78.5, le resto el porcentaje que pasa en ese tamiz, que aquí está de dato, 46.1, la diferencia es 32.4, que va a ser la cantidad de material que queda retenido en ese tamiz, o la cantidad de material que no pasó por el tamiz número 40. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto de material me dice que pasa? Aquí pasa 46.1, entonces todavía sigue pasando 46.1% de material a los tamices inferiores. Yo necesito saber para el tamiz número 200 cuánto de material quedó retenido. Y para ello, el material que llega, que es 46.1, menos el material que pasa por ese tamiz, que es 25.6, me queda 20.5, que es la cantidad de material que no pasó o que quedó retenido en el tamiz número 200. Y finalmente aquí está la cantidad de material que aquí nos dice que pasa el tamiz número 200, que es 25.6%. Si ustedes hacen una verificación, después de hacer este cálculo, ustedes tienen que hacer su verificación, que es sumar todo esto y les tiene que dar 100%, ¿no?
porque tiene que estar ahí toda la muestra. Si ustedes suman 21.5 más 32.4 más 20.5 más 25.6, ¿alguien lo puede calcular? ¿Cuánto da eso? Si todos estos cálculos que hemos hecho están bien, entonces 100%. tiene que dar 100%, o sea, tiene que cerrar. Sí, Entonces, 100%. ok, entonces de esa forma, de esa manera nosotros ya tenemos todo el material aquí descrito en los tamices, ¿no? Indicando cuánto de material quedó en cada uno de los tamices. ¿Y para qué me sirve esto? Un consejo, y también el ingeniero lo explica esto acá, que para poder darle un nombre al material que hemos clasificado, nosotros tenemos que fijarnos qué material está en mayor proporción en todo el material en conjunto. Esta referencia que estoy colocando aquí, de que todo el material se considera grava cuando es del tamiz número 10 para arriba, tamiz número 10, tamiz número 4, todos los de arriba, grava, de lo que pasa al tamiz número 10 hasta lo que queda retenido en el tamiz número 200 es arena, y después todo lo que pasa por el tamiz número 200 es fino, ¿sí? Es fino. Esa referencia yo le estoy sacando de acá para que ustedes sepan y también puedan guiarse. A ver, aquí. Si ustedes me acompañan en esta parte de acá, hemos indicado, ¿no? Aquí, del tamiz de 2 milímetros hacia arriba, o sea, se consideraba grava. El tamiz de 2 milímetros es el tamiz número 10. Entonces, todo lo que estaba desde el tamiz de 3 pulgadas hasta el tamiz número 10, dijimos que era grava. Del tamiz número 10, todo lo que pasaba el tamiz número 10 hasta lo que quedaba retenido en el tamiz número 200, que es el equivalente de 0,075, se lo consideraba arena. Y luego ya era material fino, ¿no? Entonces, de esa manera es que esta tabla también nos ayuda a llegar a este dibujo que tenemos acá. Muy bien. Y entonces, ahora ya podemos ver claramente qué material está en mayor proporción en en todo este material que hemos usado. A ver, ¿quién me dice qué material hay en mayor proporción? ¿Hay mayor cantidad de grava, de arena o de finos? Arena. Arena. Ya, ya. Arena. ¿Alguien que diga algo diferente o todos apoyan arena? Arena, ¿no? Si suman 32.4 más 20.5, supera a la grava y supera al fino, ¿no? Entonces el material que hay en mayor proporción es la arena. Entonces, en nuestra conclusión, el nombre que le vamos a colocar a nuestro material tiene que empezar siempre por aquel material que hay en mayor proporción, ¿sí? Si hay un solo material, solo ese material. Pero si hay 2 o 3 o más cantidad de materiales al momento de hacer la clasificación, si llegamos a esta conclusión, entonces se coloca primero el que está en mayor proporción. En este caso vamos a empezar con arena. Luego, ¿quién está en mayor proporción? El fino, ¿no? 25.6. Y en este caso podemos colocar limo o arcilla, pero el ingeniero le coloca todo lo que pasa al tamiz número 200, él ya lo considera como arcilla, entonces vamos a colocar arcilla. Y también podríamos colocar en tercer lugar grava. Ahora, de esa forma entonces es que en el nombre del material, ustedes van a ver en la diapositiva que está arena arcillosa. También les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hacen esas combinaciones cuando hay arena en mayor proporción que arcilla, o cuando hay arcilla en mayor proporción que arena, o cualquier otra combinación, ¿sí? Hasta aquí ya entonces está todo explicado, y estos son los dos casos. Bueno, o son algunos ejemplos.
Si hay dos tipos de suelo, en nuestro material siempre predomina el de mayor proporción. Ejemplo, si en nuestro caso tenemos, si en un caso tenemos arena, que es en menor proporción que la arcilla, aquí está cambiado, ¿sí? Aquí es arena en mayor proporción que la arcilla, se colocaría arena arcillosa. Ahora, ¿qué pasaría si la arena fuera en menor proporción que la arcilla? Sería arcilla arenosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Cuando un material está en mayor proporción, se coloca primero. En nuestro caso, era la arena la que estaba en mayor proporción, por eso estamos colocando arena arcillosa. Muy bien. Entonces, bueno, aquí está también el gráfico que habíamos hecho anteriormente, y vamos a colocar algunas observaciones que ustedes lo pueden extraer del laboratorio de granulometría o el de límites de consistencia. ¿Listo? También, en conclusiones, solamente sería, habría que colocar voy a pasar. Estos datos aquí son un ejemplo que hemos hecho y que les va a servir de guía, ¿no? Y para su informe, para practicar, yo ya les voy a pasar los datos, se los voy a subir al Classroom. ¿Ok? Les voy a pasar los datos aquí, como los que hemos necesitado para trabajar, que sería una tabla de los resultados de granulometría y una tabla de los resultados del ensayo de límites de consistencia. Muy bien, eso sería. Ahora, de esa forma entonces se concluye solamente colocando el grupo y subgrupo, el índice de grupo, y al ladito sería el nombre que tiene la muestra. ¿Sí? De acuerdo al gráfico que hemos indicado, ¿no? Que nos sirve de pauta. De esta manera también ustedes pueden guiarse, llegar al nombre de la muestra lo más exacto posible, ¿no? Muy bien, entonces eso sería todo. El punto de aplicaciones ustedes tienen que investigarlo en el internet, cuáles son las aplicaciones, los usos, ¿no? Que tiene una clasificación por el sistema ASTOP. También pueden averiguar de otros sistemas de clasificación, sí, pero en este caso el que hemos explicado es utilizando el sistema ASTOP. Eso sería como punto 12, ya anexos como siempre. Ustedes si tienen alguna imagen para colocarlo, pueden agregarlo en el punto de anexo. ¿Listo? Eso sería por la clase de ahora. No vamos a tener práctico para este laboratorio, así que solo sería presentar el laboratorio para el próximo lunes 19 de julio mediante la plataforma Classroom, ¿no? Vamos a llamar ahora a la asistencia y si hay alguna duda también